Queridos televidentes, muy buenas noches y bienvenidos una semana más al programa El Padre y el Hablador, en vivo y en directo desde los estudios de Pax Televisión. En esta noche en que Hardy no nos acompañará, se encuentra de viaje, ha ido una semana a Arequipa, así que estaremos con los panelistas que nos acompañan esta noche y trataremos un tema muy interesante y sobre todo de gran actualidad: vivir con dignidad. Este es el tema que nos acompañará en esta noche. La dignidad del anciano y su misión en la Iglesia y en el mundo. Sí, porque esta es una realidad que a veces no se toma muy en cuenta en la sociedad. Y para ello hemos invitado a doctoras que nos ayudarán un poco a reflexionar con este tema y sobre todo nos darán consejos para tratar de ver y de vivir esta realidad un poco más de cerca, también para valorarla y apreciarla más. Esta noche, como les decía, nos acompaña la doctora Laura Castillo, psicóloga. La doctora Castillo es directora de la Casa Hogar Esplendor, que se encuentra en Los Olivos. Así es. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, padre. Bienvenida al programa con nosotros. Entonces, es una etapa, y esta etapa coincide con la edad o coincide con la realidad psicológica, por ejemplo, que está viviendo la persona. No, es relativo. Si bien es cierto, hay diferentes etapas de la vida, ¿no? Igualmente, no es siempre, no coincide, digamos, hay, digamos, la etapa biológica, la psicológica, la cronológica, pero no siempre vamos a llegar todos en una misma línea, ¿no? Porque podemos estar, digamos, en una edad psicológica de 65, en una edad cronológica de 75, pero en una edad social de 40. ¿No? Eso va a depender mucho de la actitud y de la capacidad que cada uno de nosotros vamos a tener al llegar a esa etapa, ¿no? Cómo nos vamos a sentir, cómo vamos a ver cómo estamos viviendo, el camino que hemos recorrido. Doctora, otra pregunta. ¿Hay que vivir preparándonos para la etapa de la vejez? Sí, ahora hay que prepararse. El tema, digamos, del adulto mayor es mundial, ¿no? La vejez es a nivel general, pero sobre todo si hablamos del país, nosotros tenemos que prepararnos para llegar a esa etapa, a esa edad, a esos años avanzados con mejor calidad, con buena disposición. Si no, van a venir los deterioros antes de lo necesario, ¿no? Recordemos que cuando llegamos a una edad determinada, tenemos también que asumirla, tenemos que aceptar que de una u otra forma vamos a llegar a edades mayores, ¿no? Tenemos que reconocer que en esa etapa vamos a tener limitaciones sensoriales, motoras, físicas, incluso la pérdida de un familiar, ya sea el cónyuge, un familiar cercano, o simplemente el alejamiento de nuestros hijos, ¿no? Porque se casan o porque quieren vivir solos. Entonces, si nosotros aceptamos todas esas realidades, vamos a estar preparados para seguir adelante, no nos vamos a deprimir, y la depresión trae enfermedades, por lo tanto no nos vamos a enfermar más de lo necesario, mantenernos activos, ¿no? Doctora Montesinos, usted es médica y trabaja en rehabilitación de ancianos. Yo siempre recuerdo cuando hablaba con un sacerdote mayor en mi comunidad en Italia, siempre me decía: si uno cuando es joven se cuida como un viejo, cuando llegará a su vejez será como un joven. ¿Qué opina usted en su experiencia que tiene en rehabilitación? ¿Usted cree que es así? ¿Qué experiencia tiene? Digamos que se comporta en cierta parte así. Podríamos decir de que durante la evolución de una persona, en la parte de la juventud y la madurez, una persona debe llevar adecuados hábitos de vida, con la finalidad de que esto se vean los frutos en la parte de envejecimiento, en la etapa de vejez de la persona, ¿no? Lo que sucede es que en la actualidad se vive sin prevenir factores de riesgo de diversas enfermedades. Para ponerle un ejemplo muy claro, el alcohol, el tabaco, el mismo estrés cotidiano del trabajo diario,
¿no? Entonces, si una persona lleva una vida ordenada, lleva buenos hábitos de vida, esto se va a ver traducido con el pasar de los años. Y obviamente, si una persona, cuando ya está en etapa de envejecimiento, por deterioro normal de los diferentes órganos y sistemas del organismo, las funciones no van a ser las mismas. Entonces, si tenemos un organismo bien cuidado, previniendo factores de riesgo, entonces vamos a contribuir que se presenten menos enfermedades. Doctora Castillo, la actualidad. A veces parece que la actualidad exactamente no nos ayuda en nuestra relación con los ancianos. Y a veces miro ciertas personas ancianas y casi las envidio. Digo, ojalá pueda llegar así como está esta persona a su edad. Ojalá primero que yo pueda llegar a esta edad y segundo que pueda llegar tan bien como ha llegado esta persona. La pregunta un poco es, tal vez usted puede acompañarnos y ayudarnos en esto. ¿Por qué se le tiene miedo a la vejez? A veces hay unos que hasta quieren parar los años. Hay una cierta situación de incomodidad en una sociedad que no nos ayuda a vivir bien esta realidad. El no aceptar que llegamos a esa etapa de la vida, a no aceptar de que somos viejos, a no aceptar de que nuestra realidad, nosotros, Dios nos pone metas, Dios nos pone caminos, y ese camino nos va a llegar, vamos a llegar un momento a Él, ¿no? No aceptamos de que tenemos que declinar, ¿no? Que en un momento determinado vamos a ir al encuentro del Señor, porque vejez generalmente lo relacionan con enfermedad, y enfermedad automáticamente lo relacionan con muerte. Entonces ese es el mayor temor, el llegar a la vejez. Pero si estamos preparados, si estamos orientados, concientizados de que si tenemos mejor optimismo, si le damos vida a nuestros años, pues vamos a llegar a esa edad avanzada en buenas condiciones, sobre todo con esperanza, con fe, con la calma que nos da los años, ¿no? Con la forma de poder, de meditar mejor, de no estar apurados, de tener el tiempo necesario para llegar y prepararnos adecuadamente. Sí, gracias. Tenemos una llamada de Winnie que nos está llamando. Winnie, buenas noches. Buenas noches, Padre Lupi. Buenas noches a las invitadas del panel. Mucho gusto. Muy agradecida por todo lo que ustedes están conversando y nosotros estamos tomando en cuenta todas sus conversaciones. Respecto al adulto mayor, la que le habla es una persona de 70 años de edad y me parece de que para que uno pueda vivir una vida así tranquila, aún con las enfermedades que nos trae la misma vida, los que tienen hijos y nietos deben de saber escuchar a los padres, a los abuelos, darles también un sitio, digamos, para que puedan compartir con ellos dentro del hogar, no dejarlos porque ya son de edad, dejarlos en un rincón o ponerles un cuarto para que estén ahí, no, al contrario, darles también, digamos, eso de que se les necesita, de hacerles también que nos ayudemos a, por decirles, ¿no?, a pelar las alverjitas para la comida, a expulgar el arroz,